Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en este día miércoles. Vamos a comenzar con la palabra del día de hoy y estaremos reflexionando sobre un tema que le hemos puesto: la única validación que necesitas es la que viene de parte de Dios. La única aprobación que necesitamos como hijos de Dios comprados a precio de sangre es la que viene de nuestro Dios. Por lo tanto, somos lo que Dios dice que somos y no lo que los demás digan de nosotros, o aún lo que nosotros mismos en ocasiones decimos de nosotros mismos, porque muchas veces nosotros mismos flaqueamos, prestamos nuestro oído y nuestra atención a lo que dice el enemigo, a lo que dice nuestra naturaleza pecaminosa, a lo que dice fulanito y sutanito, y nos dejamos confundir y nos dejamos amedrentar y nos dejamos robar toda aquella bendición que en realidad el Señor nos ha dado gratuitamente por su gracia, por su voluntad y por su amor. Porque antes que todo, amados hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Y ese es un privilegio, un regalo inmerecido que nosotros, amados hermanos, no ganamos ni alcanzamos con mérito propio, sino que fue nuestro Dios en su infinito amor y misericordia queriendo darnos ese regalo de la salvación, adoptándonos como sus hijos por medio de Jesucristo. Y es ahora, amados hermanos, que nosotros disfrutamos de esa identidad preciosa. Y pues bueno, para analizar y hablar sobre este tema, quiero que tomemos, por ejemplo, el mejor ejemplo de todos, que es el mismo ejemplo de Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito, de quien nosotros tenemos todo para aprender de él, ¿verdad? Le invito a que lea. Abra su Biblia en Marcos 1:11. De hecho, leamos del versículo 9 al 11 para leerlo en contexto, ya que esto trata del bautismo de Jesús. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí vemos la historia del bautismo de Jesús, quien fue bautizado por Juan el Bautista aquí en el Jordán. Y nos dice que cuando eso sucedió, vino el Espíritu Santo en forma como de paloma, en forma corporal como de paloma, quien descendió sobre Jesús para señalarlo, para marcarlo en un acto profético que el Espíritu Santo venía sobre él, porque él había de prontamente comenzar su ministerio. Pero luego vemos en el versículo 11 donde dice: y vino una voz del cielo o de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta es la primera vez en la cual escuchamos que Dios Padre habla y dice de Jesucristo, o más bien dicho, le dice a Jesucristo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Sabe, estoy segura que en esa ocasión nadie más escuchó esas palabras sino solo Jesús. Esas palabras fueron dirigidas a Jesús y Jesús las escuchó. ¿Y sabe por qué creo esto? Porque solamente hay otra ocasión en la Biblia, especialmente en los evangelios, donde se ve que Dios Padre vuelve a decir estas palabras. Pero la segunda vez que Dios Padre dice estas palabras, confirmando y afirmando que Jesús es su Hijo amado, la segunda vez viene Dios Padre y lo cuenta a los discípulos que estaban con Jesús en el tiempo en el momento de la transfiguración. Ya vamos a leer más adelante sobre ese caso, pero en ese caso sí escucharon los discípulos, porque Dios Padre, aparte de decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, él también añadió diciendo: a él oíd, y se lo dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo, quien habían acompañado a Jesús durante su transfiguración. Pero acá no le habla a nadie más,
sino que al propio Jesús. Le dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y Jesús a lo largo de su ministerio nunca se confundió. Él nunca confundió su identidad. Él nunca olvidó quién es Él. Independientemente de las voces ajenas, independientemente de que si los judíos le aceptaron o no, que si los religiosos, los fariseos, los escribas, los herodianos, los saduceos, o si los romanos, o si los soldados, o si la gente, o si quien sea que fuese, si le hayan creído o no, a Jesús no le afectó eso. Porque él tenía su identidad bien puesta. Él sabía y él supo y él sabe quién es él. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios mismo. Él es Dios entre nosotros. Fue Dios entre nosotros históricamente cuando estuvo aquí en la tierra y sigue siendo Dios entre nosotros a través de su Santo Espíritu. Entonces vemos una primera validación, palabras de elogio, palabras que vienen de Dios Padre, quien se siente contento, gozoso, complaciente en su Hijo amado. Por eso le dice estas palabras. Ahora quiero invitarle a que vea la segunda vez, ya lo mencioné, pero vamos a leerlo en Mateo. Váyase a Mateo 17, versículos del 1 al 8, ahí habla de la transfiguración. Y ahí vamos a ver nuevamente las palabras de Dios Padre hacia su Hijo Jesucristo, confirmando quién Él era. Pero ahora en el contexto de la comunidad, porque ya no solo lo escucha Jesús, ahora lo escucha a sus discípulos también. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Por eso le digo que en esta ocasión Jesús tuvo testigos. La voz de Dios fue escuchada no solo por Jesús, sino que por Pedro, por Juan y por Jacobo. Como dice aquí, al oír esto en el versículo 6, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, porque ellos efectivamente escucharon la voz del Padre, quien había dicho, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a él oíd. Esta es la segunda vez que Dios Padre audiblemente confirma y reafirma a Jesucristo como su Hijo amado en quien Él tiene complacencia. Mire, amados hermanos, en esta ocasión lo hizo para testimonio de los que estaban ahí al lado de Jesús. Para que ellos nunca se confundan de quién es Jesús, de quién era Jesús. Usted sabe que los discípulos, al igual que usted y yo, tuvieron un proceso de crecimiento, de maduración, ¿verdad? Donde todavía luchaban con su fe, donde creían entender o creían creer algo, pero no en realidad. Habían dudas, habían temores, habían altos y bajos, que un día creían que Dios era el Mesías, que Jesús era el Mesías, y de repente ya no estaban seguros, ¿verdad? Porque ellos no comprendían a cabalidad en un principio ¿cuál era la obra que Jesús vino a hacer? Porque muchos en aquellos tiempos creían que el Mesías iba a venir a reinar, a establecer su reino, posiblemente, ¿verdad?, a acabar con el dominio romano, a establecer un reino físico, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero Jesús en su primera venida no vino necesariamente a eso, especialmente porque su pueblo lo rechazó. Entonces Él va a venir una segunda vez, ¿verdad?, a completar ese reinado terrenal, ¿verdad?, en un futuro. Pero en su primera venida Jesús se enfocó en el corazón de las personas, se enfocó en el problema de todo, el pecado que hay dentro de nosotros.
Jesús vino a hablar su palabra, vino a manifestar quién es Dios en realidad, vino a enseñar con autoridad, con poder, vino a servir, vino a predicar, verá las buenas nuevas del evangelio y del reino de Dios, vino también a dar su vida por rescate de los muchos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a eso, Jesús vino a servir, Jesús vino a sufrir, Jesús vino a padecer muchas cosas para poder llevar a cabo la obra que había venido para hacer. Pero eso no lo entendían los discípulos al 100%, y por eso era necesario que Dios Padre confirmara delante de sus discípulos más íntimos, Pedro, Juan y Jacobo, que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Y que no solo es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios y es el amado en quien Dios tiene complacencia. Ahora, he abordado bastante en esta identidad porque, como ya lo mencioné anteriormente, confirma quién era Jesús, pero también muestra que Jesús siempre operó, siempre hizo todo de acuerdo a su identidad y nunca se dejó confundir. Porque mire, la primera vez en la cual Dios Padre confirma a Jesús, que fue en el bautismo, inmediatamente después de eso, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser probado. Y en esa prueba estuvo Satanás envuelto y él intentó cuestionar la identidad de Jesús. Quiero invitarle a que vaya a Mateo capítulo 4, vamos a leer del versículo del 1 al 11 muy brevemente y vamos a enfatizar solamente ciertos aspectos. Veamos, la palabra de Dios dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Mire, inmediatamente del bautismo de Jesús, del haber sido confirmado por Dios Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, viene Satanás y cuestiona precisamente eso, su identidad, su valor. Porque vemos aquí en el versículo 3 nuevamente, dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Miren lo primero que le dice: si acaso tú eres el Hijo de Dios, entonces haz que estas piedras se conviertan en pan. Está cuestionando su identidad, está cuestionando su esencia. Pero obviamente Jesús, siendo el Hijo amado en quien el Padre tiene complacencia, Jesús, a pesar de estar plenamente como un humano, él supo defender la verdad, la pureza, la rectitud y la santidad. Él no se doblegó ante la tentación de Satanás y él respondió con autoridad y con verdad, porque él le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero luego Satanás, en una segunda vez, en el versículo 5, vuelve a cuestionar y a decirle: si eres hijo de Dios, haz esto. Mire lo que dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y luego ahí habla una cita del Salmo 91 prácticamente. Y Jesús le responde: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús no cedió ante las tentaciones, maquinaciones y trastornación de lo que es la palabra de Dios, porque Satanás efectivamente usó palabra de Dios, pero la trastornó, la modificó con una mala intención. Pero vemos que el ataque fue hacia la identidad
de Jesucristo como hijo de Dios. Después de haber sido confirmado por el Padre que Él es el Hijo, ¿verdad?, de Dios, el Hijo amado en quien Él tiene complacencia, viene Satanás a atacar exactamente eso, la identidad de Jesús. Y lo digo y lo enfatizo porque Jesús no se dejó confundir. Aunque fue tentado, aunque padeció oposición de toda índole, Jesús nunca se dejó confundir. Él siempre supo quién era Él. Él siempre supo su relación con el Padre. Él siempre supo cuál era su visión, su misión, su compromiso. Y de Él podemos nosotros aprender. Como hijos de Dios, tú y yo, salvos por gracia mediante la obra redentora de Jesucristo, somos hijos de Dios y coherederos con Cristo. Y estamos verdaderamente bendecidos con la llenura, ¿verdad?, la presencia, el amor y la consolación del Espíritu Santo y el fruto que Él produce en nosotros y los dones y todas las bendiciones del cielo que han sido dadas a nosotros inmerecidamente. Nosotros también como hijos vamos a ser cuestionados, vamos a enfrentar oposición, va a venir el enemigo a querer confundir tu identidad. Va a venir el enemigo a decir, pero es que tú no eres hijo de Dios, pero es que tú no mereces ser llamado hijo de Dios, pero que tú no eres así como Dios te diseñó, tú no eres así como tú crees, tú eres así, tú eres asá, mira, acá y acá. Y el enemigo va a comenzar a querer usar aún la misma palabra de Dios, aún las voces de aquellos líderes y pastores y hermanos y cónyuges y qué sé yo, amigos y quien sea. El enemigo va a comenzar a usar diferentes voces para confundir tu identidad, para negar tu identidad, para querer refutar quién eres tú en Cristo. Pero por eso estamos hoy en día reflexionando y aprendiendo del ejemplo de Jesucristo, para que tú y yo sigamos su ejemplo y no nos dejemos confundir jamás por las voces, por los sentimientos, por las tentaciones, por las afrentas, las oposiciones y las mentiras y las artimañas que tengamos que enfrentar. Así que, amados hermanos, no se sorprenda cuando usted sea cuestionado o cuestionada en cuanto a su identidad en Dios. Jesucristo ciertamente experimentó eso con Satanás. Satanás mismo fue a tentarle y a querer contradecir y desacreditar su identidad. Pero también vemos que los religiosos y las personas de eminencia de aquella época lamentablemente no quisieron reconocerle, cuestionaron su identidad y su autoridad. Y eso lo podemos ver en un ejemplo de Marcos 11:28, donde vemos que los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos le dijeron lo siguiente: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Mire, mientras unos celebraban, cantaban, lloraban de alegría al haber sido sanos, al haber sido, ¿verdad? Qué sé yo, que un demonio salió de ellos. Habían quienes con sencillez de espíritu aceptaban, wow, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, wow, ¿quién es este? ¿Verdad? Habían los religiosos, los estudiosos, los escribas, aquellos que, mire, le daban bastante a la lectura bíblica de aquellos tiempos, a los profetas, a la ley de Moisés y tanta cosa, ¿verdad? Ellos cuestionaban la autoridad de Jesús. ¿Quién tú eres? ¿Con qué autoridad haces tales cosas? ¿Quién te mandó? Y bla, 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 ¿verdad? Ellos cuestionaban la identidad de Jesús. Y de igual manera, amados hermanos, aplicándolo a nuestra vida, nosotros como hijos de Dios también vamos a ser cuestionados. Hay quienes que simple y sencillamente no van a entender los tratos que tú tienes con Dios y que Dios tiene contigo. Hay personas que no van a entender tu ministerio, tu llamado. No van a entender la manera particular en la cual Dios ha decidido usarte. Amados hermanos, hay quienes no van a entender y eso es perfectamente normal.
Como dicen por ahí, no somos monedita de oro para caerle bien a todo mundo. No somos una Coca-Cola en el desierto para que todos nos anhelen. No, amados hermanos. Va a haber oposición, cuestionamiento, personas que jamás van a creer en lo que Dios ha depositado en nosotros. Pero nosotros no hemos de vivir para agradar a la gente, ni hemos de vivir, ¿verdad?, por la validación de la gente, sino por la aprobación de nuestro Dios, de lo que Él dice de nosotros. Lo que Él ha hablado de nosotros, lo que Él ha llamado para con nuestra vida, en eso nos ocuparemos y eso creeremos y de esa forma viviremos. Así que, amados hermanos, es importante ver el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Que hubieron los líderes religiosos que cuestionaron su autoridad, ¿verdad? Y luego vemos también, Pilato le preguntó, según dice Marcos 15:2, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. ¿Eres tú? Mire, la gente estaba confundida. ¿Quién es este? Unos decían, es Elías. Es Juan el Bautista resucitado, porque mataron a Juan el Bautista, especialmente Herodes pensaba de esa manera. ¿Será que Juan el Bautista habrá resucitado porque yo lo mandé a matar? ¿Qué habrá pasado? ¿Verdad? Unos decían, es un profeta. Otros decían, es fulanito de tal. Otros decían, es el Mesías, es el Cristo. Otros decían, es el rey de los judíos. Otros decían, ¿y tú quién eres? Y había confusión porque no entendían quién era él. ¿Por qué? Porque efectivamente hacía las señales del ungido. Efectivamente tenía autoridad en su enseñanza. Efectivamente delante de él los demonios se sujetaban. Efectivamente tenía toda la evidencia del mundo para poder decir que él era realmente quien él era. Pero ¿sabes cuál es la cuestión? ¿A dónde viene la confusión? Que él vino como un siervo humilde, como un siervo sufrido. No vino con altivez, no vino con a dónde está mi trono, a dónde está mi gran casa, a ver, deme en el carro del año, ¿verdad? No vino con altivez. El Señor vino con tanta humildad y vino a enseñar palabra que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón, palabra que muchas veces hoy sería considerada contracultural, sería considerada ilógica, sería considerada contraria a todo lo que nosotros conocemos. ¿Por qué razón? Porque a nosotros nos gusta la comodidad, el pecado, la injusticia. Pero Jesús vino a predicar verdad, justicia, según el reino de Dios, según la semejanza de lo que Dios realmente es y desea de nosotros. Por eso está la confusión. Porque aunque tenía toda la evidencia, no se veía como estos creían que tenía que ser. Entonces eso los confundía. Y pues fueron cegados por su propio entendimiento. Es como cuando nosotros queremos a nuestra manera las bendiciones de Dios. Es que así como yo quiero, así tiene que ser. Y mentira, amados hermanos. Tú y yo dependemos de la voluntad y de la gracia de Dios. Y como Dios quiera darnos la bendición, de esa manera nos la va a dar. No de la manera en que nosotros imaginemos, maquinemos, pensemos o qué sé yo. Y a veces el Señor nos concede los anhelos de nuestro corazón. Claro que sí. Pero no vamos nosotros a nuestra manera a querer hacer las cosas. Porque los pensamientos de Dios son superiores y mejores y mayores que los nuestros. Nosotros solo vemos a nuestras cuatro paredes. Dios mira la historia completa, de principio a fin de la humanidad. Él sabe el futuro, amados hermanos, y nosotros no. Pues bueno, un último ejemplo de este tipo de cuestionamiento lo podemos ver en Mateo 27, 39 al 40, dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Mire, aquí es cuando ya Jesús está crucificado. La gente sí que andaba por ahí pasando meneaba la cabeza. Y así me los imagino yo, con rabia y con jactancia, con prepotencia, con ignorancia. Decían, a ver, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, mire la gente impía, todos como somos de pecadores. Llegamos a cuestionar la identidad de Cristo. Cuando el Padre ya había dicho, este es mi Hijo, he amado, en quien tengo complacencia. La primera vez se lo dijo a él.
Y la segunda vez lo dijo delante de Jacobo, de Pedro y de Juan. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. El Padre habló directamente de Jesús, confirmando que Jesús era quien Jesús era, el Hijo de Dios. Pero esta gente, porque veían a un hombre en una cruz, porque veían a alguien golpeado, bofeteado, medio moribundo, en vergüenza pública, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Y así, amados hermanos, pasará contigo y conmigo muchas veces, como hijos de Dios. Cuando nos vean dizque acabados, dizque hemos caído, dizque nos fue muy mal, dizque estamos moribundos, dizque acá, y era hijo de Dios, y era cristiano, y era no sé qué. Vamos a ver si es cierto. Mira, amado hermano, sabrán quienes hablarán de tal manera de nosotros. Si lo hicieron con Jesús, el unigénito de Dios, que tú crees que harán con nosotros también. Por eso es importante conocer el ejemplo de Jesús, para que usted y yo también de igual manera tomemos paz en Él. Como Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo ya vencí al mundo. Entonces nos da esperanza y plenitud de que podemos confiar en aquel que ya lo venció todo, aquel que lo soportó todo, aquel que al igual que tú, experimentó todo tipo de dolor, emoción, dificultad y qué sé yo, muchas cosas. Entonces hemos visto que inmediatamente al haber sido confirmado como el Hijo amado de Dios, viene Satanás y cuestiona su identidad. Y ahora vemos a gente de toda índole, a los religiosos, a las personas de eminencia, al pueblo en general, muchos que le rechazaron, le cuestionaron y simple y sencillamente no creyeron en Él. Pero sabes, aún así, siempre hubo personas que sí creyeron en Él. Y eso que nos llene de gozo y alegría, amados hermanos. Porque aunque hay mucha iniquidad, hay mucha maldad, hay mucha oposición, habrán quienes sí pueden ver el llamado de Dios en tu vida. Habrán quienes sí podrán ver lo que Dios ha depositado en ti. Hay quienes sí podrán ver que tú eres un hijo de Dios. Y efectivamente ese fue el caso de Jesús. Hubieron quienes sí lo aceptaron. Pedro, hablando de sus discípulos primeramente, en Marcos 8:29, hace una declaración cuando Jesús les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Dice, entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pedro reconoció quién era Jesús, aunque no siempre lo entendió a cabalidad, pero reconoció quién era Jesús. Igual manera Natanael, uno de los primeros discípulos también, según el Evangelio de Juan 1:49 nos dice, respondiendo Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael, tras el hecho de que Jesús le dijo unas verdades que nadie más sabía, él se quedó anonadado. Pero ¿cómo es que tú me conoces? ¿Cómo es que tú me viste? Oh, wow, en realidad tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús elogió su fe, dijo: wow, si crees esto, muchas cosas mejores verás. A causa pues de la fe prácticamente. Se lo estoy parafraseando, ¿verdad? Pero no solo sus discípulos creyeron en él. También hubo un centurión, un romano, un gentil que intercedió por un siervo. Y usted lo puede encontrar eso en Mateo 8 del 5 al 13. Yo no se lo voy a leer en esta ocasión. Pero prácticamente este centurión, quien tenía un siervo enfermo, le dijo a Jesús: solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Le digo: Señor, no soy digno que tú entres a mi casa. No soy digno que tú vayas hasta por allá. Simplemente suelta la palabra, porque yo soy hombre con autoridad, quien tengo a otro bajo autoridad. Y cuando yo le digo a alguien: ve a hacer esto, que él va. Y de igual manera tú tienes la autoridad y solo es cuestión de que mandes la palabra y será hecho. Y Jesús se quedó maravillado de la fe de ese varón. Pero un centurión romano, un gentil, reconoció quién era Jesús, de tal manera que le dijo: Señor, no soy digno que tú entres en mi casa. Simplemente suelta la palabra.
De igual manera, vemos que uno de los dos malhechores que fueron crucificados juntamente con Jesús, uno de ellos llegó a creer, aún amonestó al que estaba al otro lado y diciéndole, aún estando tú y yo en la misma condición, en la misma maldición, en la misma situación, que nos vamos a morir, aún así, ¿no tienes tú temor de Dios? Le está diciendo. Eso usted lo puede leer en Lucas 23, capítulo 40 al 42. Y ahí vemos que ese malhechor le dice a Jesús, Señor, ten misericordia, cuando vengas en tu reino, ten misericordia de mí, acuérdate de mí. Ese malhechor reconoció a Jesús como el Mesías, estando Jesús moribundo a la par de él. Aún en las situaciones más llenas de desesperanza, cuando todo se ve terminado, cuando todo se ve acabado, cuando físicamente tienen a un Jesús moribundo, todavía tuvo fe este malhechor y creyó en quién Jesús era. Porque la esencia de quién es Jesús traspasa todo entendimiento. Simple y sencillamente, la esencia de quién es Jesús traspasa toda circunstancia. Es por eso que los creyentes nos llaman locos, porque podemos estar pasando por un problema terrible, pero estamos riendo, gozándonos, alabando y dándole gracias a Dios. Eso no lo puede comprender la gente, amados hermanos, porque no pueden comprender a Jesús, que Jesús transforma nuestra mente, nuestro corazón y nuestro todo. Así que vemos cómo un malhechor también creyó en él. Y luego vemos un centurión que lo vio morir después, que al momento que Jesús muere, un centurión que estaba por ahí enfrente, lo vio y también creyó al final de su vida. Mire, dice Marcos 15:39, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Imagínate qué cosas más maravillosas. Es que la identidad de Jesús, el poder, la autoridad, la persona de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Un centurión que acaba de ver a Jesús morir y expirar, y usted sabe que se manifestaron ciertas cosas también, ¿verdad? Hubo tinieblas por un tiempo, la tierra tembló, el velo se partió, hubieron cosas sobrenaturales pasar. Entonces este hombre reconoció verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Entonces, efectivamente, Jesús tuvo oposición, pero en Jesús creyeron algunos también. También muchos creyeron en él. Sin embargo, Jesús nunca se confió de aquellos que profesaban creer en él. Porque como dice Juan 2, 24 al 25, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le dijese o le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él conocía el corazón. Por eso Jesús tampoco se fiaba de todo mundo que proclamaba o confesaba creer en él, porque él conocía el corazón, ¿verdad? Muchos andaban tras Jesús para, mire, comer. Muchos andaban tras él solo por las señales. Muchos andaban tras él solo por los milagros, pero inmediatamente se les bajó la imagen de quién era Jesús, se voltearon contra él, ¿verdad? Hasta el punto de quererlo ridicularizar, hacer el ridículo de él. Entonces Jesús tampoco se confió. Por eso tú y yo, como hijos de Dios, tenemos también que cuidarnos de no creer todo, amados hermanos. Ni darle énfasis a los que se oponen a las voces contrarias, ni tampoco darle énfasis a las voces halagadoras, a las voces que todo bonito nos quieren decir, y como a quien yo le llamo barberos, que te quieren hacer la barba. No pongamos atención ni a una cosa ni a la otra. Que nuestra identidad esté siempre fundamentada, centrada en lo que Dios dice de nosotros, en la aprobación de Dios, en lo bueno y agradable delante de Dios y no delante de los hombres. No podemos vivir para agradar a los hombres. No podemos, porque entonces
tendremos un conflicto, no solo de identidad, pero un conflicto en cuando podemos caer en idolatría. Porque hay que servir y agradar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, a Dios principalmente. Y luego dice, amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero no dice, idolatra a tu prójimo, pon a alguien en un pedestal, dale prioridad a esta persona, olvídate de orar, olvídate de la iglesia, olvídate de la comunión con Dios. Busca a esta persona, agrada a este tu novio, agrada a esta tu novia, agrada a este tu amigo, agrada, qué sé yo. No. Sobre todas las cosas, Dios primero, todo lo demás es secundario. Así que no nos dejemos confundir. Ya casi vamos a ir terminando. Yo sé que se me ha alargado un poquito, ¿verdad? Pero hemos dicho que Jesús tuvo siempre en mente quién era Él. Y nunca se dejó confundir por las voces opositoras, ni tampoco por las voces halagadoras, ¿verdad? Sino que Él se centró en la palabra del Padre y en su propósito. Y es más, le voy a leer un versículo más, vámonos a Juan 5, 30 al 44, donde Jesús habla del testimonio, ¿verdad? Que Él no vino a hablar de sí mismo solamente, en realidad, que el Padre dio testimonio de Él, ¿verdad? Las obras que Él mismo hacía, daba testimonio de Él, que Moisés mismo, hablando, ¿verdad?, de la Biblia, del Antiguo Testamento, y que los profetas dieron testimonio de Él. Entonces Jesús no había venido por sí mismo, en realidad Él fue enviado por el Padre. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único. Aquí Jesús le está reprochando a estos incrédulos, está refutando todos sus argumentos. Aquí Jesús está diciendo, yo no vine por mí mismo, yo vine porque mi Padre me envió, y mi Padre da testimonio de quién soy yo, aunque ustedes no le conozcan. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? ¿Cuántos de nosotros podemos vivir de igual manera? Que aunque los demás no nos entiendan, no nos comprendan, no nos crean, aunque los demás nos vituperen, nos basta saber que Dios es nuestra validación, que Dios es nuestra aprobación, que si mediamente Él se siente contento, si Él nos ha escogido, entonces es más que suficiente para nosotros. No necesitamos que fulanito, ni sutanito, que ni las multitudes, ni que los ministros, ni que nadie te apruebe en realidad. Mediante tú tengas una relación estrecha con Dios, verdadera, como es bíblica. Tampoco no nos vamos a ir a otros extremos creyendo ser algo que no somos, ¿verdad? Pero si Dios ha dado testimonio de ti, a través de la palabra de Él en ti, a través de la obra de Él en ti, a través de todas las señales que Él está haciendo en ti, entonces, amado hermano, gózate en el hecho de que Dios te respalda. No hay necesidad de contar con el respaldo de todo mundo. La única validación que vale la pena tener es la de Dios. Y Jesús mismo lo reconoció. Ustedes, en realidad mi Padre da testimonio de mí, pero ustedes no le conocen, por eso es que no me creen. Y luego les dice esta palabra, ¿verdad? En el 41, gloria de los hombres no recibo. Imagínense, Jesús no recibía gloria de los hombres. Jesús no vino a agradar gente como tal.
No vino a depender de la aprobación de la gente tampoco. Jesús vino a lo que Él vino, de acuerdo a la aprobación del Padre. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Jesús ya contaba con la aprobación del Padre y Jesús se enfocó en lo del Padre, ignorando las voces contrarias. Y luego en el 44 dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibir gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Muchos de nosotros andamos buscando validación de otra gente. Andamos que todos nos digan qué bonito predicaste, wow, que no sé qué. Andamos buscando, oye, tú eres una hija de Dios, oye, tú eres un gran varón de Dios, oye, oh, mira, yo creo en tu llamado de misionera, yo creo en tu llamado de predicadora, yo creo, wow, qué talentoso, talentosa eres. Andamos buscando aprobación del mundo. Y andamos tocando puertas humanas. A ver, mire, disculpe, hasta con flyer. Mire, disculpe, yo predico, yo no sé qué, yo doy evangelista, no me quiere invitar a su iglesia. Y andamos buscando plataformas, y andamos buscando iglesias grandes, y andamos con una camarita ahí, ¿verdad? Donde quiera que vayamos, la ponemos para grabarnos, para que nos vean predicando en Facebook. Y cuando vemos que es muy poquita gente, entonces no grabamos porque nos da pena. Amados hermanos, ¿a qué hemos venido? ¿A qué estamos jugando? No confundamos nuestra identidad en Dios. Mire que como identidad en Cristo vamos a ser desechados, vamos a ser vituperados, vamos a ser perseguidos, vamos a sufrir. Vamos, ¿por qué? Porque las tinieblas no quieren la luz. Porque a la gente carnal y acomodada no le gusta lo espiritual, no le gusta la verdad, no le gusta lo bueno y agradable delante de Dios. Y si tú andas hablando la verdad, representando a Cristo y viviendo en su luz, entonces le vas a caer mal a la gente. Es inevitable. Así que no sé a qué estamos jugando muchas veces nosotros. ¿A quién queremos agradar? Jesús no vivió de la validación de la gente, y ya lo repetí 1000 veces y lo sigo repitiendo. Espero que si algo se queda con nosotros en este día, que sea eso, que Él nunca dejó que su identidad fuese confundida por nadie. Nosotros, amados hermanos, entonces tenemos que ser como Jesús. No recibamos la gloria de los hombres, no busquemos la aprobación de los hombres, ¿verdad? Dependamos del testimonio de Dios en nuestras vidas y no de lo que los demás estén queriendo decir o no de nosotros. Como dijo Pablo, con esto concluyo en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. ¿Qué es lo que tú y yo andamos queriendo hacer hoy en día? ¿A quién en realidad estamos queriendo agradar? ¿A los hombres o a Dios? Porque si tú quieres agradar a Dios, entonces vas a hacer lo que Dios pide, lo que Dios manda, lo que Dios enseñó, lo que Dios reflejó, no lo que los hombres piden de ti, no lo que la sociedad exige de ti, no lo que tú misma o mismo en tus pensamientos estés queriendo decirte. Tú vas a depender de lo que dice Dios de ti. Eres una hija y un hijo amado. El que me ama, obedece mis mandamientos. El que me ama, obedece mis mandamientos, dijo Jesús. Y un último versículo en 1 Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Tenemos la bendición más grande del mundo. Hemos sido hechos hijos de Dios. Hemos sido redimidos, perdonados, limpiados, salvos por su gracia y por su amor. Y Él nos ha confiado las buenas nuevas de salvación. Él nos ha confiado el hecho de poder compartir con alguien el amor de Cristo. Entonces, procuremos vivir para agradar a Dios y no a los hombres. Espero que esta palabra haya sido edificación a tu vida y que la puedas meditar, la puedas vivir, que la podamos vivir con la ayuda del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo y con esa convicción puesta en Jesús. Quiero que antes de despedirnos hagamos una breve oración y te invito a que lo hagas juntamente conmigo. Padre buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por tu amor y misericordia. Gracias por esta hermosa palabra que en el día de hoy nos has permitido escuchar. Gracias porque tu palabra llega siempre a nuestro corazón, porque tu palabra poder tiene y cumplimiento tiene, mi Dios. Ahora yo te pido, mi Dios amado, que nos ayudes a todos nosotros que hemos escuchado esta palabra
Señor, yo también necesito de ti, mi Dios amado. Te pido que nos ayudes a enfocarnos en ti, a centrarnos en ti, a que nuestra identidad y nuestro fundamento esté en ti y no en los hombres, en ti y no en las voces contrarias, en ti y no en la sociedad, en ti y no en la presión de otros, solamente en ti. Señor, que vivamos para agradarte a ti, que vivamos, mi Señor, para cumplir con tus mandamientos, que vivamos, mi Dios, para gozarnos en la identidad hermosa que tú nos has dado, para que algún día tú también, Señor, al igual que tú dijiste de Jesucristo, puedas decir de nosotros, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Bendice a todas las personas que nos han acompañado. Y Señor, gracias por esta oportunidad de poder dar voz a tu palabra. En el nombre del Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Que la paz de Cristo esté contigo. Nos vemos a la próxima.